Buenas tardes chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Acá. Listo. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Ahora estamos teniendo un pequeño contratiempo que a veces nos toma el pelo el programa de presentación. Pues ¿cómo están? Alejandra, Diana, Ángela, Stephen, Lisette, Miguel, Andrews, María. Hola, ¿cómo están? Hola a todos, espero estén muy bien. Sí, pero ¿qué se puede hacer? La vida tiene que continuar, mis amigos. Carolina, ¿cómo estás? Freddy, Karen, Adriana, hola, ¿cómo estás? Sí, no, teniendo que seguir apoyándola porque no va a abandonar uno el barco cuando se está hundiendo, ¿no? ¿Cómo están? Hola, Shelly, ¿cómo estás? Camilo, José, Anthony, Adrián, Felipe, Sofía, Swain, ¿cómo están? Luis Miguel, Villán, Dayan. Algunos de ustedes ya les he estado respondiendo correos y además de uno ya le he enviado material a los que me han entregado en su mayoría. Si de pronto no les he respondido es porque algo pasó en el intercambio de correos. Entonces, por favor, me reenvían el correo de nuevo. Hola, nombre raro, que no entiendo nada de lo que dice ahí. Giovanni, ¿cómo estás? Ajá, sí, yo también. Ya tanto que se me iba olvidando que tenía clase el día de hoy. Se me había olvidado un poquitico. Vamos a iniciar. Creería que si no es la última, es la penúltima clase de geometría. Entonces, misma situación. Vamos a ir modelando algunas cositas. Les voy a dar dando alguna conceptualización primaria. Y a partir de ahí vamos a intentar trabajar el día de hoy de bastantes cositas. Entonces, vamos a iniciar con una preguntita primaria que envía a Dayan Ramírez, que es pues, de las que más me alimenta con el proceso de preguntas. Así que le agradezco a ella el proceso, las preguntas que nos envía. Además, él las envía en un formato muy óptimo, entonces sirven muchísimo para trabajar. Entonces, miremos, echamos una miradita a la pregunta. En sí es una pregunta muy simple porque le dan a uno toda la información para verificar. Lo único es que puede presentarse algún fallo en el análisis y es lo que está definiendo. Entonces, si el análisis que se hizo es correcto o la formulación es correcta y a partir de ahí piden que uno verifique ese tipo de preguntas. ¿Listo? Dice, para calcular la figura se emplea el siguiente procedimiento. Tengan ahí en cuenta la relación del procedimiento. No, esta no sale, pues al menos conmigo no, porque Dayan la envió hace poquito. Creo que la envió esta semana. Adriana está cantando. Analicen la situación, a ver qué les dice. Ahí son cosas muy conceptuales y solo la verificación si tengo claro cuáles son las relaciones básicas de tres áreas específicas. Hay una área trucada, que es un área que se puede descomponer en áreas simples. En este caso tenemos dos áreas simples, que es una semicircunferencia y un cuadrado. Y a partir de ahí, lo primero que uno tiene que hacer en este tipo de preguntas es verificar si la información es válida. Me dice que el área del cuadrado es lado por lado, es decir, k por k al cuadrado. Esa primera anunciación está bien. Lo segundo, el área de la circunferencia. Entonces, lo que tienen que entender acá es la relación que hay en una cosa con la otra, ¿no? Que la semicircunferencia, el diámetro es equivalente al lado del cuadrado. Recuerden que el diámetro de una circunferencia, diámetro, es el doble del radio. Por ende, entonces, si todo el lado vale k, el radio de esta figurita, entonces de esta semicircunferencia, el radio va a valer k medios.
Por eso es que están utilizando K medios. Y el área de la circunferencia, entonces tengan en cuenta el área de la circunferencia que del área de la circunferencia completa es pi por radio al cuadrado, pero como es media circunferencia, pues es la mitad. Entonces por eso es que aquí queda K medios al cuadrado por pi, es decir, pi por radio al cuadrado dividido 2. Se hace la simplificación y tenemos que el área de la semicircunferencia es este resultado que tenemos acá, también es válido. Dice ahora, las áreas, para tomar la figura, sumamos las dos áreas. Área 1, que es el área al cuadrado, y área 2. Hasta ahí bien, entonces nos queda la expresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya aquí lo que hay que evaluar es el procedimiento algebraico, porque realmente operativamente se podría simplificar un poco la fracción, pero aquí lo están tomando desde un caso de factorización, es decir, factor común. K al cuadrado, factor común porque aparecen ambos, de la expresión. Entonces quiere decir que la verificación del paso a paso está bien. Entonces desde ahí el procedimiento está correcto. Entonces tenemos que verificar es la enunciación de cada uno de los valores que está dando. Incorrecto, ya que el área de la semicircunferencia equivale a K al cuadrado pi, es decir, pi por radio al cuadrado, pero como es semi habíamos tomado que como estándar semi es la mitad de algo, entonces falta ya la mitad. Correcto, pues el radio equivale a tanto, eso está bien. Correcto, ya que se ha sumado área de la circunferencia y área sombreada a cuartos. No, porque no es área sombreada a cuartos, sino el área sombreada, el área de la semicircunferencia como tal. Hay que tener en cuenta las convenciones que nos dan al comienzo. Incorrecto, pues el área de la semicircunferencia equivale a un cuarto. No. Efectivamente, la respuesta es la B. Tienen que tener claro que este tipo de procesos de geometría dependen mucho de la información. Aquí hay una información primaria que yo tengo que verificar y es el área del cuadrado y el área de la circunferencia, no de la semicircunferencia, sino del círculo como tal. Entonces ahí es lo que pide. Fácilmente en la enunciación del proceso podrían cometer un error. No quiere decir que como dan el proceso esté bien, sino podría uno de los pasos quedar mal para que uno haga la verificación. ¿Listo? ¿Es claro ahí en ese proceso? Espero que sí. ¿Listo? Vayan haciendo cuentas, es decir, a partir de la última clase que tuvimos, la intención es que de las preguntas que vayan teniendo, vayan ustedes haciendo una cuantificación. Recuerden que si hay alguien que está por primera vez el día de hoy, primero darle la bienvenida, segundo pedirle que se ponga al tanto de los videos que hemos llevado y si tienen alguna duda o pregunta, me la hacen al correo de matemáticas de puntaje nacional. ¿Listo? Una de las cosas que venía a reforzarles el día de hoy es las razones trigonométricas. Poco aparecen, pero hubo algunos exámenes donde se presentó bastante el uso de la, de la razón trigonométrica como tal. Entonces, casi que podemos centralizarla a estas tres. ¿Por qué? Porque eh, son fáciles y ya en estas engloban el uso de todos los valores. Además son primarias. Una de las cosas que uno debe tener en cuenta es el manejo del seno y el coseno como razón trigonométrica. Tengan en cuenta que las razones trigonométricas básicas dependen de un triángulo rectángulo. Tan, tan. Sí, Miguel Ángel Duque, si fuera un cuarto de la circunferencia, sí. Sí, Kevin Zapata, recuerden que el radio es la mitad del diámetro. No sé, Fabre, es decir, esa información así como tan amplia no se da. Listo, entonces acá en este caso vimos unas aplicaciones. Una de las cosas que deben tener en cuenta es que en un problema donde voy a hacer uso de las razones trigonométricas, de una u otra forma tengo que establecer la información me tiene que dar para establecer un triángulo rectángulo. Si no voy a utilizar un triángulo rectángulo, necesariamente tengo que hacer uso de lo que son ley del seno y del coseno. Que recuerden que la ley del seno y el coseno se usa para triángulos no rectángulos. Lo que le digo, encontré algunas preguntitas de trigonometría
pero casi que no salen del contexto del uso de la razón trigonométrica o la enunciación de la propiedad del seno del coseno. Lo importante es establecer cosas que le pasan a uno mucho, y es que el término adyacente y opuesto no son estáticos, sino dependen del ángulo que yo tome. Si yo tomo este ángulo, el alfa, el adyacente es el que forma el ángulo con la hipotenusa. Si ven que acá con la hipotenusa formó el ángulo, entonces ese es adyacente. Y el otro pues es el opuesto. Pero si tuviéramos acá, digamos un beta, eh, el adyacente sería el lado verde que tenemos acá y el opuesto sería el azul, pero porque cambiamos de ángulo. Entonces deben tener en cuenta que no es una relación estática. Pasa mucho que uno asume la mecánica de la razón trigonométrica y cree que siempre uno es adyacente y el otro opuesto. No, por favor. ¿Listo? La depresión. Entonces tengan en cuenta que hay dos tipos elementales de ángulo. El ángulo de elevación, que es el que uno toma la hipotenusa con la superficie, y ángulo de depresión, que es la parte superior, el ángulo que se forma en la parte superior respecto a la horizontal. Entonces deben tener en cuenta eso. Elevación, eh, depresión, entonces ángulo de depresión o ángulo de caída. Depende también del contexto, ¿no? Porque normalmente el ángulo de depresión es este que tenemos acá. Depende de la contextualización. Miremos uno que es una pregunta reciente que hace alusión a esa información y es un dolor de cabeza porque hace alusión a la información por memoria. Entonces aquí necesariamente para esta tiene uno que saber exactamente de qué le está hablando la tangente. La tangente, ¿listo? No, en ese caso es fácil, Ryu, y es mirar la fecha. Usted va mirando la fecha de la clase y ahí ya tiene como claro cuál es el... Sí, que debería hacerlo uno, clase uno, clase 2, clase 3. Pero precisamente es que lo que no se quiere es que se le dé como una secuencia escalar y que las personas que llegan nuevas digan, no, bueno, ya llevan 10 clases, no, yo para qué ingreso, no. Hay una serie de clases, usted va mirándolas y tengan en cuenta que no hay mucha correlación, más es por las tareas, ¿listo? No hay problema, Lina, bienvenida. No, Luis Miguel, depende de la posición del ángulo que se le den. El ángulo se le da y depende de cuál la están dando. Estamos hablando del contexto, el contexto define cuál es el ángulo como tal. La misma, es exactamente lo mismo, David. Lo único que cambia es la enunciación de cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. Si yo tengo cambio de ángulo, digamos, con el mismo triángulo que tenemos en el otro lado, y yo llamo a este ángulo ángulo teta, entonces, como esta es la hipotenusa, este ángulo que está formando, este lado que está formando el ángulo con la hipotenusa, sería el adyacente. Cambian de posición. Entonces, y este sería el opuesto, pero depende el punto donde yo elija, no el punto de vista, porque eso puede ser subjetivo, sino el punto donde yo esté ubicando el ángulo. ¿Listo? Alejandro. Ahí está. Ah, ah. Alejandro dice que no es la A. A de árbitro gringo de A, C. Alguien me dice por acá que es la C, la C, la A, la C. Están entre la A y la C. María Jean está hablando de Socatoa. A, C. Daniela dice que la C.
David dice que la A. Ya miramos, Kevin. Laura, Camila, la A. AC. Adrián Palacios dice que la D. D también está ahí. Recuerden lo que les dije en el pantallazo anterior. Uno trata de simplificarlo a una triángulo rectángulo, que es lo que normalmente va a necesitar. ¿Listo? Dice la figura 2 corresponde a la vista superior del techo de un kiosco. Obviamente el kiosco es este, que realmente ni quita ni pone, que se ve como un pentágono regular dividido en 5 triángulos isósceles congruentes. En la figura del pentágono se señala una de las alturas del triángulo. Recuerden que esta altura de los triángulos iguales que forman un polígono regular se llama apotema. Entonces, solo por dato. Si la medida de cada uno de los ángulos internos del pentágono, eso es una de las cosas que uno debe intentar tener medianamente clara o aprender a deducir. ¿Cuánto valen los ángulos internos de la sumatoria de los ángulos internos? Y obviamente cuando son equivalentes o regulares, los ángulos de cada figura. En un pentágono, como lo forman 5 triángulos, ahí es la parte de deducción. Entonces, con la que se puede deducir claramente el valor. Y a partir de ahí es que hacen la deducción. Ejemplo, si yo tuviera un hexágono, aunque un hexágono sabemos que es 6, sabemos que lo forman 6 triángulos. Los ángulos de acá no cuentan, es decir, aquí 360 no cuenta. Y vamos a establecer por qué es 120. Entonces, sumamos, es decir, tomamos los ángulos que suma internamente un triángulo, digamos que es 180, multiplicamos por la cantidad de triángulos, le restamos 360 y ese resultado lo dividimos en la cantidad de ángulos que tenemos, de triángulos que tenemos. Eso nos da los ángulos respectivos del valor que tenemos acá. Entonces acá 6 por 180 nos da 1080. 6 por 8, 8, 48 llevo 4, 1080 menos 360. 1080 menos 360 nos da 720. Y 720 dividido 6 nos da 120. Lo mismo se hace acá para cada uno de los ángulos y con este proceso obtenemos cuánto valen los ángulos internos de cada figura. Si quisiera una de 7, pues cambio aquí por 7, por 8. Entonces la fórmula para hallar los ángulos internos sería cantidad de triángulos por 180 menos 360 sobre la cantidad de triángulos. Eso nos da el valor del ángulo interno de un polígono regular. ¿Listo? Entonces por eso es que es 180 grados. ¿Cuál de las siguientes expresiones muestra una forma correcta de calcular h? Entonces aquí ya me hacen el trabajo fácil. Voy a borrar lo que dice. Uch, no puedo borrar. Listo, entonces al borrar voy a tomar solo el triángulo que me están dando. Como todos los triángulos son equivalentes, lo que hicieron fue dividir la altura en la mitad. Me quedó un triángulo de 2 y de 2 de lado porque el lado total es 4, ¿cierto? Entonces vamos a intentar, dice, ¿cuál de las siguientes expresiones muestra una forma correcta de calcular h? ¿No? Eso es un ejercicio, entonces lo que vamos es a simplificarlo a un triángulo rectángulo de altura h y de lado 2. Lo único que queda deducir es el ángulo, pues como los ángulos son semejantes, es decir, congruentes, son iguales, ambos tienen el mismo ángulo, quiere decir que el total del ángulo que vale 180 dividido 2 me da el ángulo que estoy tomando, que es 54 grados. Es la deducción fuerte de lo que se tiene que hacer. Y a partir de ahí busca uno la relación, en este caso todos son tangente. Entonces, recordando que la tangente me relaciona el cateto opuesto con el adyacente. De este ángulo, el adyacente es 2 y el opuesto es h, es decir,
tangente de 54 es igual a cateto opuesto, que es h, sobre adyacente, que es 2. En este caso la respuesta es la A. ¿Listo? Miren, lo que hace, yo se les he recomendado una cosa, no se salgan del contexto de la información. Aquí no tienen la necesidad de ponerse en hablar de cotangente, de secante, de cosecante, porque no tiene piso. ¿Por qué? Porque todas las respuestas están enunciadas en función de la tangente. Y recuerden que uno puede expresarlas como quiera. Angie, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, Angie, formamos el triangulito, es este triangulito de acá, sino que no se ve bien. Nos quedan dos lados de A, entonces queda un triangulito pequeño. Lo único que faltaba deducir es el ángulo, pero aquí me dicen que los ángulos internos del polígono son 180, es decir, completo vale 180, dividido en 2 porque lo distribuimos en dos ángulos da 54. Hasta ahí ya tenemos las partes para poder hallar el ángulo. ¿Listo, Angie? Ahora aplicamos el principio. Como todos son tangente, pues lo que vamos a hacer es tangente de 54. Por eso se eliminan este y este. Tangente de 54 porque es del ángulo, del triángulo que se forma, no de todo el ángulo. De 54, cateto opuesto, que es h, sobre adyacente, que es 2. Y listo. No, Juan, por eso lo señalan acá, del triángulo como tal. Al realizarlo con el ángulo central, también se puede hacer, pero no da ninguno de estos resultados, porque el ángulo central daría 360 dividido 5 y dividido 2, daría ahí un valor un poco más difícil, daría 360, 30, 150, bueno, daría 360, 70, 72, y la mitad de 72, 36, daría el ángulo de acá. ¿Para qué? Sean valores, pero es un valor que no está tomando. Sí lo puede tomar, también por la sumatoria, que daría 36, porque la sumatoria de los ángulos, pero no daría para nada. ¿Listo? Esta es una, recuerdan que ese contexto lo hemos sacado varias veces, entonces alguien por fin me lo envió, claro, y lo encontré como realmente está anunciado, pero con una de las preguntas poco conocidas, que es la ubicación de unas... Tiene su trampa, mejor dicho, aparentemente es muy simple, pero échenle una miradita. Está así distribuido no porque vaya a aparecer algo en la mitad, sino que era la forma más fácil de que quedara lo más grande posible las letras. ¿Listo? Ese es uno de los líos que tengo con el material muy actual, que la calidad de las preguntas no es muy buena. Por eso le agradezco a Diana, no sé dónde sacó ese archivo donde me envió las preguntas, que son preguntas de un archivo muy de los últimos, pero está óptimo. En imagen está muy bien. Sí, sí, exactamente, porque solo tomamos un triángulo, pues ya vamos a saber que si no es 108 pues va a ser 54. Kevin, porque el contexto lo está dando. Entonces, si mira bien el contexto, ahí le dicen 108 grados. ¿De qué depende? Del procedimiento que les di al comienzo, de calcular los ángulos internos de una figura. Entonces, los ángulos de un pentágono regular, todos miden 108. También uno debe saber cuánto suman los ángulos internos de cada polígono, ¿no? De un triángulo 180, de un cuadrado 360, de un pentágono 540, y ahí para allá sigue aumentando. ¿Listo? Debbie, lo que pasa es que de este contexto salen como 7 preguntas, entonces hemos usado ya la mayoría, hemos usado varias, pero esta no la habíamos usado, porque no, lo que les digo, no,
En la anterior había un dato como mal de la pregunta que me habían enviado, entonces hasta que me enviaron este archivo que parece original, fue que caí en cuenta que sí había un error en la enunciación de la pregunta, pero en ese caso sí les pido excusas porque a veces yo tomo es la información primaria que me dan ustedes. Este sí es el contexto real. Tengo entendido que esas preguntas salieron en 2 años seguidos. Alguien lo presentó 2 años seguidos y me dijo, esa pregunta me salió y salió. Los locales son cuadrados, son cuadrados. Entonces, aquí lo que deben intentar es que al estar posicionados en el mismo orden, la distancia de ellos es de 10 metros entre cada uno, la longitud de cada uno es 10 metros, entonces son las medidas que necesitan. Se plantea situar 5 bancas de forma que cada una tenga 2 metros de longitud, quedar una seguida de la otra entre los locales P y R, aunque podría ser entre P y Q, R y S, pero bueno, P es este y R es este. Formarán una línea paralela al borde izquierdo del terreno. Entonces, si este es el terreno, línea paralela, mantendrán un espacio libre para paso entre las bancas y los locales. Este plan es posible, no es posible, no es posible. Recuerden que cuando son preguntas de falso o verdadero, de verificación, solo hay dos opciones, o falso o verdadero, o no o sí. Entonces lo que cambia o lo que le da validez a la respuesta es si la enunciación está bien y la explicación está bien, es decir, si la afirmación y la razón son coherentes una con la otra. Ya hay dudas porque ya estamos D, A. Pueden que tengan un nivel de análisis muy alto, otras dan demasiada información para unos procesos de análisis muy simples, entonces eso deben tenerlo muy en cuenta, ¿listo? D, D. Angie la D, John la D, Miguel la D, John la D. Jorge dice que no queda espacio entre las bancas. Señor Juan. Hasta donde tengo entendido por ley va este año y el primer semestre del siguiente año. Respecto a los cuadernillos, hasta donde estaba, verifiqué la semana pasada, no era como muy claro, porque hasta donde yo había entendido iba a ser para pruebas saber TIT o saber Pro. No sé si lo vayan a implementar en Saber 11. Un amigo que es coordinador de un colegio quedó de cuando entró de vacaciones echar una llamadita al ITFES y ellos como son coordinadores académicos les dan una información más amplia a ver si sí realmente se va a usar cuadernillo, que sería lo lógico después de tantos y tantos años de incomodidad con ese plegable que empezaran a usar un cuadernillo. Listo, miremos acá. Entonces, lo único que tienen que realmente entender es la relación entre cantidad y longitud. 2 metros de longitud por 5 bancas me da 10 metros. Obviamente las bancas sí caben en el espacio que se tienen entre los locales, pero esta situación acá no se puede porque quedarían totalmente pegadas. No es posible mantener en un espacio libre. Como quien dice, esto de esta pregunta fue un poco común. Bueno, poco común en lo que se viene viendo en las preguntas, y es que las dos afirmaciones iguales sean la A y la siguiente A y B y la siguiente sean C y D, entonces ahí hay veces esto no suele suceder, viene una y otra, una falsa, una verdadera, una falsa, una afirmativa, una negativa, una afirmativa, una negativa. No es posible y no es posible.
porque se debería tener la información sobre la distancia entre las bancas y los locales. Hombre, pero si la están dando acá, no puede serla así. No es posible implementarlo porque la medida total de las 5 bancas es igual a la distancia entre los locales. Por ende, por más de que no lo dice, se entiende implícitamente que no puede cumplir esta afirmación. No necesariamente tiene que estar literal la contradicción. Entonces, ahí está la información. Entonces, era la D. ¿Cuántas llevamos? 3. Vayan haciendo cuentas de cuántas llevamos. Una de las cosas que es necesario entender, siendo algo muy simple, es la relación de semejanza. En geometría o en las figuras geométricas son semejantes dos figuras si tienen la misma forma, pero la relación de sus medidas no son iguales. En pocas palabras, para llevarlos a un contexto de longitud, dos figuras son semejantes si sus ángulos posicionalmente iguales, es decir, en la misma posición, tienen el mismo valor, pero la longitud de sus lados es distinta. De ahí nace lo que es el teorema de Tales. El teorema de Tales es una relación de semejanza, pero uno de los errores que se ha cometido es que uno cree que la semejanza solo es para triángulos. ¿Listo? La semejanza puede ser para cualquier figura. Ejemplo, todos los cuadrados son semejantes entre sí. ¿Por qué? Porque sus ángulos son iguales y sus longitudes son distintas. Por ende, todos los cuadros son semejantes en el proceso. ¿Listo? En una situación de pronto fuera de lo común donde se presenta una gran relación de semejanza es en la concatenación. Este proceso de transformación de una figura se llama concatenación y es reducción o ampliación de una figura desde un punto de vista. Entonces, en este caso, tomando un punto de vista central que no va a cambiar la forma de la figura, se hace que la figura sea más pequeña o sea más grande. Pero si miramos los ángulos posicionalmente equivalentes en la misma posición, es decir, por eso se llama A sub 1 y A sub 2, porque están en la misma posición, tienen la misma apertura, es decir, son congruentes, pero su longitud es distinta. Entonces aquí vemos semejanza en un pentágono. Entonces deben quitarse eso de la cabeza, de que solo hay semejanza para triángulos. De hecho es que el teorema de Tales, era primero la de la izquierda y después la secundaria, cambié el orden de la animación, qué pena. El teorema de Tales se aplica no solo para triángulos, sino también se especifica para este tipo de cuadriláteros, pero lo que le digo se podría presentar. ¿Por qué se llama teorema de Tales? ¿O qué es lo que hace el teorema de Tales? Me dice que hay una relación de paralelismo en algunas rectas, creando serie de elementos semejantes. Ejemplo acá, en el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC. ¿Por qué? Porque estas dos líneas son paralelas, porque BC y DE son paralelas. Lo mismo pasa acá, es semejante a ABCD con ABEF o CDFE. Entonces ahí hay triple semejanza porque los ángulos que se van a manejar son iguales. ¿Qué pasa cuando hay semejanza de triángulos siempre? Hay una relación entre los valores de proporcionalidad. Entre ambos triángulos una relación de proporcionalidad. Ejemplo, si vemos B con B sub 1, A con A sub 1, nos damos cuenta que, y también con C sub 1, que si multiplicamos por un mismo valor, ejemplo, 15 dividido 5 me da 3, es decir, 5 por 3, 15. 9 por 3, 27 y 7 por 3, 21. Ahí ya sabemos que son semejantes porque cuando dos cuerpos son semejantes también son proporcionales sus lados. Hay una relación de proporcionalidad. Entonces en este caso siempre hay un factor que multiplica todos los lados o un factor que divide todos los lados y hace que sean semejantes en ese proceso. Es otra forma de verificar la relación de semejanza. Entonces hay que tenerlo muy presente dentro de la situación. ¿Listo? Esta pregunta salió también hace rato. No sé si la veo muy bien, espero que sí, porque es una pregunta
retórica no, una pregunta capciosa y como que la pregunta se responde a sí misma o la respuesta es tan obvia que la borro y no la tomo en cuenta. Entonces, analícenla, mejor dicho. Sí, Jorge Luis, porque no hay así. Perdón, homotecias. Concatenaciones o homotecias. Sí, es que lo que pasa es que el proceso se llama homotecia, concatenación es cuando se amplía proporcionalmente dando semejanza, Adrián. Homotecia es cuando tomo distintos ángulos de proyección. Es una forma para establecerlo. Dividir un lado posicionalmente igual en el otro me da el factor de conversión. Gladys, entonces tomamos los lados posicionalmente equivalentes, ejemplo AC con AC, y al dividirlos me da el factor multiplicativo. AB con AB, 21 sobre 7, 3, y todos nos dan. En este caso es más una verificación ahí pequeñita. B, hola, alá, B. Juan Pablo, lo que veíamos alrededor. Esto es una homotecia, bueno, una concatenación porque va desde el centro. Es cuando yo proyecto los lados de una figura haciendo una ampliación, pero cuando yo tomo un punto distinto al centro, se llama homotecia porque cambia, no es semejante. BD. Sí, sí podría ser, Kevin, una relación factorial de 3 y si ahí da la misma proporción. 5 dividido 15 da un tercio y 7 21 da un tercio también. Entonces queda la proporcionalidad, Kevin, eso está bien. D. La primera regla para ser semejantes es que los ángulos tienen que ser iguales, Ángel. Eso es lo primero. Pero no necesariamente si sus ángulos son iguales, eh, son semejantes, porque puede haber una desproporción. Entonces, la otra cosa o la otra regla es que tiene que haber proporcionalidad en el proceso. ¿Listo? No sé por qué se ve esto como extraño, entonces, esa es la. Todos los polígonos regulares son semejantes con otro polígono regular de la misma cantidad de lados, pero de longitud distinta. Sí, efectivamente. Una de las razones es porque sus ángulos internos son iguales y todos sus lados son iguales. Hay una relación proporcional. No necesariamente, Gladys, porque faltaría la segunda parte del proceso de semejanza que les acaba de decir. Mm, D, ya hay una A. Son semejantes que los lados del rectángulo inicial se incrementa en uno. La otra es la B. Son semejantes porque los ángulos internos correspondientes son congruentes. Y D, la de no son semejantes. Entonces aquí hay una buena discusión porque hay tres opciones, tres puntos de vista distintos que están tomando cada uno de ustedes. Entonces eso ayuda bastante. Eh, no es muy necesario, pero sí, sí les aclaro. De pronto en esta, ahorita miramos en dos figuritas. Listo, miremos.
Ahora viene la situación. Se hizo la construcción, bien. Ahora se obtuvieron los valores. Entonces todo esto es una cantidad de información secundaria que a la postre no es que sirva para mucho, pero no es muy necesaria. Respecto al enunciado de las respuestas, ¿no? Respecto a lo que me está preguntando, ¿qué relación de semejanza o no semejanza? Se generan que tienen el mismo ángulos. Bien, la primera parte es válida, pero la segunda tenemos que verificarla. Si los ángulos posicionalmente equivalentes, es decir, MN y EF, los dividimos, tendría que darnos lo mismo, es decir, 2 dividido 1 tendría que ser lo mismo que este con este, que 3 dividido 2. 2 dividido 1, 2 y 3 dividido 2, 1.5, quiere decir que no son iguales. No hay un valor proporcional, no hay proporción, entonces quiere decir que no son semejantes. Y no son semejantes porque no son proporcionales sus lados. Sus ángulos son congruentes, pero sus lados no son proporcionales. Entonces recuerden que tienen que... Porque un cuadrado siempre es semejante, porque sus lados son iguales siempre. Entonces, un polígono, lo que respondía ahorita, creo que a Javier, eh, que todos los polígonos regulares son semejantes entre sí los que tienen la misma cantidad de lados. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de lados, entonces por ende la misma longitud de los lados son regulares, hay una proporción donde yo la puedo encontrar. ¿Listo? No sé. ¿Cómo se divide? 2 dividido 1, 2 y 3 dividido 2, 1.5 a la... ¿Listo? Posicionalmente, ¿cómo se divide? Entonces, se toma la figura en la misma relación de posición. Entonces aquí tengo E y F que vale 2. Entonces este está relacionado con este y este va a estar relacionado con este. La proporción tiene que estar en la misma relación posicional. Obviamente si tomo otros valores pues con mayores veras no me va a dar. Pero para que se dé tiene que ser en la misma posición. Entonces se divide 2 dividido 1 debería dar lo mismo que 3 dividido 2, pero no lo da. No son semejantes. Respuesta a la D. ¿Por qué, Jonathan? Si son preguntas que ya han aparecido y usted no puede pelear con las preguntas. Muchas veces las preguntas aparentemente tan, como dice Jonathan, son las preguntas que lo terminan a uno enredando muchísimo. ¿Por qué? Porque son muy simples aparentemente, pero dependen de una conceptualización pequeñita. Entonces no hay pregunta fácil ni pregunta difícil y tampoco se pueden demeritar las preguntas, porque yo no las entienda o el análisis sea muy simple. Miremos ese. Ese es otro punto de vista de las preguntas de geometría. No me piden verificar algo, sino me piden entender cuál fue la construcción que se hizo. Esa es de muy difícil porque yo tengo que hacer una abstracción en la cabeza. Entonces, la figura la puede uno construir, pero debe tenerla clara lo que le están diciendo. No, no, no. Directriz, de pronto, bisectriz y mediatriz. Diego, directriz podría ser una recta cualquiera, pero digamos la bisectriz es una línea que divide el, un ángulo en dos mitades exactas. Cuando los dos ángulos son iguales, esto se llama bisectriz. ¿Listo? Y en un polígono, la línea que parte de un vértice y pasa por un punto medio, no es lo mismo, se llama mediatriz. Que son dos bueno, aunque yo sepa una directriz no lo tengo así como a mano. Líneas generatrices se llaman, generatrices porque, bueno, tienen una relación ahí.
Con dos, Juan. Con dos. Si cumple dos, cumple el tercero. Con uno no suficiente, no. Vimos ahorita que tenía ángulos iguales. Que es decir, ángulos iguales, forma igual, bueno, ángulos del mismo valor, misma forma y lados proporcionales. Son los tres criterios de proporcionalidad. En el caso anterior necesariamente tenía que ser los tres porque es un rectángulo. En un triángulo sí con dos. D, B, D, C, A, lo dieron los tres, ¿listo? Esta pregunta salió en las preguntas liberadas del 2014, pero es muy curiosa, porque le piden hacer uno toda esta construcción. Entonces, como yo no la voy a hacer igual, entonces tenemos una figura. Miren lo que sucede. Sobre una circunferencia de centro cero se localizan dos puntos P y P diferentes, ¿cierto? De los siguientes tipos de figura o segmento, ¿cuál no puede resultar al unir entre sí los puntos P y P y cero? Entonces, esto es una de las figuras que daría la relación de la respuesta, pero miremos. Un triángulo isósceles en la circunferencia, si yo tengo puntos P y P, ¿cuál no puede resultar entre sí los puntos P, P y cero? Un triángulo isósceles, si yo coloco por acá P, bueno, digamos, no tomemos los que están ahí. Tomemos que acá es P y acá, no sé, P sub 1. Y yo los uno, como mínimo es isósceles. ¿Por qué? Porque como estos dos son radios, ambos lados son iguales. No me interesa la longitud de este, pero ya voy a saber que es isósceles por esto. Entonces, pilas acá con la negación. Me piden no cuál se puede, sino cuál no se puede. No se puede un triángulo isósceles. ¿Por qué? No puede ser la respuesta a un triángulo isósceles porque sí se puede construir. Entonces, pilas ahí con la relación. Un radio de la circunferencia. Un triángulo equilátero, por la misma relación del triángulo equilátero, sí se puede construir, haciendo que estos lados sean iguales. Y un diámetro de la circunferencia. El diámetro de la circunferencia puedo colocar aquí P y aquí P sub 1. Entonces quiere decir, por descarte, es esta de acá que tenemos en la relación. Por una simple razón, no es que no se pueda. Miren lo que dice acá, dos puntos diferentes. Y para que se pueda construir el radio de la circunferencia, P y P sub 1 tienen que ser el mismo punto. Puntos diferentes. Un punto es un sitio que ocupa un espacio en la circunferencia, es un espacio plano. Entonces no pueden ser iguales. Respuesta la B. Y muy posiblemente digan lo mismo que dijo Jonathan ahorita de la pregunta. Una congruencia es una congruencia, no te entiendo a la que quieres decir. Kevin, una congruencia, el término congruente se utiliza en geometría para designar cosas iguales, términos castizos. Ángulos congruentes, ángulos de la misma longitud. Lados congruentes que tienen la misma longitud, la misma longitud. Dos figuras congruentes que son totalmente iguales. A ver, un apotema es la altura. Cuando uno tiene polígonos, digamos, yo hago acá el hexágono porque es el que menos feo me queda. Asuman que es un polígono regular. Cuando yo formo los triángulos que lo descomponen, en la altura de ese triangulito, de todos siendo iguales, se llama apotema. A ver que acá teníamos una pregunta con apotema. Esta. Si ven el H acá, si ven que tenemos un pentágono, lo descompusimos en 5 triángulos equivalentes. La altura de cada uno de esos triángulos se llama apotema. Y vamos acá. Miren la siguiente mientras respondo. Desde un principio, sí, la pregunta
La apotema es la medida del centro a un extremo de un polígono. No precisamente, Camilo, porque podría uno interpretarla de otra forma. Usted podría tener un pentágono. Y digamos acá tenemos el triángulo. Y si usted toma del centro acá, esa línea cumple lo que se enuncia. Del centro a uno de los lados. No. Del centro perpendicular a uno de los lados. Podría ser. ¿Listo? Y un polígono no tiene extremos, tendría vértices, pero entonces sería un lado, entonces ahí habría una confusión. Un poco importante. Lo que pasa es que llevan mucho tiempo. Estas no. Lo que pasa es que el contexto de preguntas de semejanza no van a salir de algo muy parecido. Se van a dar cuenta, si uno recopilara todas las preguntas de semejanza que han aparecido, tienden a tener con mucha relación. En este caso, es no semejanza, sino es una relación de... Esto les va a ayudar. Eso es lo que tienen que saber. El volumen de la pirámide y el volumen de un prisma. Que hay una relación. A no es altura, sino es área de la base, como lo dice ahí. A, C, D. Entonces llevamos las tres. Alguien que diga B. Pero en Qatar 2022, Jeffrey. Esperemos. Pues si hay países, es que lo que pasa es que nosotros somos un poco, eh, pues sí, teníamos un equipo muy bueno, pero miren que hay países como Panamá que fue feliz de que hicieron un gol, así le hayan metido seis. Nosotros nos disgusta haber llegado a octavos pasando por encima de Polonia, que era uno de los favoritos. Entonces, perdiendo un partido por penaltis donde se debió haber ganado jugando. Colombia tenía equipo para haber jugado atacando y haberle ganado en los 90 minutos sin despeinarse. Pero ahí viene cómo vemos nosotros desde afuera las cosas y cómo lo ven desde allá. Lo mismo que pasa con las preguntas que ustedes dicen que son chimbas, es cómo lo ven ustedes en un momento de tranquilidad y cómo lo van a ver allá en la prueba. Todas han sido preguntas reales. D, B, miren, B. Lisette, Franco y Jorge Luis. D, B, A. C, Fernando. A de la... Oh, no. Ataque, haber jugado en ataque, pero bueno, ya disfrutar lo que se hizo y ver esa muy buena generación que para, para el mundial siguiente. Esperemos que les vaya muy bien. Sí, excelentes. Ese muchacho Davison Sánchez jugó buenísimo. Y hay muchos que son de esas mismas tierras, porque acá tenemos gente de todas las ciudades. Me reservo el comentario de unos cuantos, dos que entraron bueno, uno que entró a hacer absolutamente nada, pero dejémoslo así. Además se comió uno de los penaltis. Dice mi cuñado que picaba más un arequipe. Alá, me llamo Freddy. Freddy Montoya. ¿Listo ya? Listo. Ya. Entonces lo único que tienen que hacer es la relación ecuacional. Entonces, dados un prisma y una pirámide con alturas iguales y tal que el volumen del prisma es tres veces el volumen de la pirámide, no es posible que las bases del prisma y la pirámide sean respectivamente. No es posible.
que es la pirámide del prisma. Tengan en cuenta esto. Lo único que le están diciendo es que las alturas son iguales y el volumen de una es el triple de la otra. Es decir, están enunciando la situación. Lo que tienen que buscar es cuál de las dos situaciones me muestra que el área de la base sea distinta, sean distintas. La pregunta que no va a tener, porque si son lo mismo, el área del prisma es 3 veces el área de la pirámide, pues obvio, ¿no? Que es la fórmula. Y la altura es igual, entonces quiere decir que estamos verificando la fórmula. ¿Qué vamos a verificar? Que de los 4 enunciados las áreas son distintas. Obviamente esta no es porque a simple vista se ve que son iguales. Área 4 por 4 16 y 8 por 2 16. Tampoco es porque son iguales y me va a dar exactamente lo mismo. 8 por 2 16 y 8 por 4 32 dividido 2 16. 4 por 4 16 y 8 por 2 16 dividido 2 8. Esta es, el área de la base es 16 y el área de la base es 8. Es la que tiene áreas distintas. ¿Cuál es el problema de esta pregunta? Que esta información que tienen acá no la van a tener. Esa información es extra. Lo que sucede, lo que les decía ahorita, hay temáticas que casi que son obligatorias, pero el espectro de contextos no dan para más. Es decir, este tipo de preguntas para contextualizarlas es muy distinto que me digan el área de una pirámide inscrita, no sé, en un cono, en una pirámide, algo así. Bueno, ahí sí se pone difícil. Pero para el tipo de pregunta que maneja la prueba, saber, donde la contextualización es muy importante, el espectro de preguntas no es muy amplio, por eso es que uno ve el término que usan ustedes ahí de trillado, y es que hay preguntas que son muy parecidas, son muy repetitivas, pero con ser de eso la gente falla mucho las preguntas. Si es una pregunta que ustedes van a encontrar muy parecida, van a encontrar muchas preguntas parecidas, porque la contextualización es muy difícil de ajustarla a algo tan simple. Miren esta mientras miro preguntas. No, pilas que no es posible. Dice que no es posible. Eso es una de las cosas que deben tener muy en cuenta cuando yo leo los contextos. No, aunque aquí la negación está, normalmente la negación en la pregunta viene en negrilla, en este caso se comieron la negrilla. Entonces, pilas porque si fuera posible habría 3 opciones. Pero como no es posible, esa es otra de las cosas por las cuales les recomiendo siempre verificar las otras opciones de respuesta, porque al verificar las otras opciones de respuesta me va a decir si estoy haciendo bien el proceso, el procedimiento. Entonces, tener en cuenta ese tipo de situaciones. Andando. Listo, Juan Pablo. Entonces miremos una cosa. Lo que sucede es que acá, lo que me está diciendo el contexto es la fórmula, que el volumen de una pirámide, de un prisma, es el triple de una pirámide, o es decir, que una pirámide es un tercio del volumen de un prisma. Si se dan cuenta, aparentemente la fórmula es igual, pero una es un tercio. Es decir, lo único que hay que verificar es esto, que se cumpla. La altura es la misma y la fórmula como tal me da, si yo miro las bases y son iguales, pues cumple la relación. Si yo digo 4 y 4, pues digamos que la altura es 3. En este contexto que es 16. Digamos, si las bases son iguales, me va a dar la misma relación. Entonces, al analizar eso, lo que yo empiezo a verificar acá es qué relación de áreas de base son distintas. Vemos que estas dos a simple vista son iguales, cumple. Estas dos son iguales por más de que sea distinta la forma, pero el área de la base es la misma. Y lo mismo pasa acá, por más de que la forma sea distinta, el área de la base es igual. Por eso no me aclaran aquí cuál de las dos es el área, la base del prisma y cuál es la de la pirámide, porque podría ser cualquiera de las dos en la relación. Lo cierto es que el prisma va a ser el triple de uno que el otro. Y acá es la única que me encuentra la disparidad de las áreas. ¿Listo? Ahora sí miren eso.
Y lo peor de todo, Jorge Luis, es que la gente lo pasa por alto. ¿Por qué? Porque el cerebro está condicionado a, a siempre buscar en las preguntas la opción correcta. Listo, Daniela, ¿qué no entendiste? Estas son preguntas, este creo que es del 2010, estas preguntas. Este y el anterior, sí, creo que este y el anterior son del mismo examen. Fue un examen donde salió mucha pregunta de trigonometría y de geometría muy específica. No, Gladys, no, por lo general no se las van a dar. Depende del nivel de complejidad que tenga. De hecho, aquí no les dan la fórmula. Aquí uno de los líos es encontrar los valores numéricos de las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente. Aquí les dan las que ellos creen que van a utilizar. Seno de 30, coseno de 30, seno de 120 y coseno de 120. Para que ustedes puedan establecer cuánto mide el ancho de la casa. En este caso sí es totalmente procedimental. Hay cosas que sobrarían, el término congruente, podría uno colocar el valor en la figura, pero a partir de poliedro que converge, no, en poliedro que sus caras convergen en un punto. Diego, la definición a partir de esa misma relación sería algo como que un poliedro que sus caras son paralelas y no se intersectan formando una cara congruente superior o una superior congruente a la base. Sí, es un poquito difícil de definir desde el contextualización de caras convergentes en un mismo punto. Ahí toca mirar, Nathan, la ley del seno, la ley del coseno, teorema del seno. ¿Sí ven? En este caso necesitan algo de los dos. Les voy a dar la ley del seno. La ley del seno me dice que es lado, perdón, lado A sobre seno del ángulo A, lado B sobre seno del ángulo B y lado C sobre seno del ángulo C. El del coseno es un lado al cuadrado igual a los otros dos lados sumados al cuadrado. Tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Menos dos veces el producto de estos dos lados por el coseno del ángulo que estoy hallando. Es decir, si aquí tengo el lado A, aquí es el ángulo A. Si tengo el lado B, el ángulo B, entonces B será B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 AC coseno de B. Y así mismo para la C. Y mirar cuál la es. Dice, ¿cuánto mide el ancho de la casa? Entonces ahí está un poquito complejo el, encontrar el resultado a ver qué nos está dando. Podría llevarlo a un teorema de Pitágoras, podría llevarlo a una razón trigonométrica, muchas cosas. Pero si yo lo veo un poquito más simple, lo primero que tienen que entender es que al decirme que este ángulo vale 30 grados también, porque me lo dicen acá y es congruente con el ángulo, me dice que al dividirlo acá, lo divido en dos lados iguales, este pedacito igual, este pedacito igual. Entonces yo lo único que tengo que hacer es solucionar este triángulo rectángulo donde el ángulo es de 30, donde este hipotenusa vale 4 metros y me piden hallar el cateto adyacente. Verifico cuál es la razón trigonométrica que más me sirve y la que voy a tener que más fácil es coseno. Coseno del ángulo es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Reemplazamos coseno de 30, cateto adyacente, que es el que me están pidiendo, pero tengan en cuenta que acá solo hallo la mitad, al final tengo que multiplicar por 2, ¿no? Sobre hipotenusa, que es 4. Para eso me están dando los valores, para reemplazar.
coseno de 30, ¿sí ven? Es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, raíz de 3 sobre 2 igual a x sobre 4. Está dividiendo, pasa a multiplicar, nos queda 4 raíz de 3 sobre 2 y ya. Entonces tenemos que el lado que hallamos es 2 raíz de 3, pero solo este pedacito es 2 raíz de 3, 2 raíz de 3. Pero como tengo que hallar completo, pues era el doble. Entonces el doble de 2 raíz de 3, 2 por 2, 4 raíz de 3. ¿Sí ven? La respuesta. Puedo tener toda esta información disponible, pero no es necesaria. ¿Puedo hallarlo con eso? Claro, puedo hallarlo con eso, pero el trabajo se hace mucho más extenso. ¿Listo? Con las razones, traten antes de lanzarse a utilizar teorema del coseno, usar el seno. Y antes de usar teorema del seno, verificar si por razones trigonométricas primarias lo pueden hacer. Lo mejor es aprendérselas, sí. Algunas veces les van a dar la fórmula, pero no es seguro. Entonces, lo más seguro es saberlas. Sí, es por proporción, pero es mejor estar sobre seguro porque usted no sabe si realmente le pueden estar dando una relación. Tengan en cuenta una cosa. Y un principio es que un ángulo equilátero también es isósceles. Aunque aquí les están dando los ángulos. El procedimiento se podría hacer como dice John David. Pero no todo el mundo sabe la relación de proporción en cuanto a eso. ¿Listo? Otra. Esta pregunta. Valentina, es la D de dedo. Porque 2 raíz de 3 es solo la mitad. Tenemos que multiplicar por 2 para tener completo el valor. Pero Uribe jugó muy bien. Donde lo colocan desde el comienzo en vez de Lerma o Sánchez, hubieses tenido más ataque. Con ley del seno, pero sería innecesario, pero hagámoslo. Entonces, tenemos B y voy a hallar el ángulo, el lado B, tengo el lado C y tengo el ángulo C. Entonces vamos a relacionar C seno de C igual a B seno de B. C va a ser el de 4. Seno de C pues va a ser seno de 30 grados porque tenemos acá el ángulo. B es el lado que no sabemos. Y el ángulo beta, pues en este caso va a ser 120. Lo único que hay que despejar es este. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Nos queda 4 seno de 120 sobre seno de 100 de 30. Reemplazamos seno de 120 que es raíz de 3 sobre 2 y seno de 30 que es un medio, y por ley de extremos, producto de extremos y producto de medios, este 2 se cancela con este 2 y nos queda 4 raíz de 3 igual a b, que es exactamente lo mismo, ¿no? La de, bueno, no sé. Adriana Loreli. La A. Sai la A. No, pilas. Eso es mentira, Kevin. Nunca. No, señor. Eso es solo cuando el ángulo es de 30. La relación de ángulos es de 30 y 60, Kevin. Cuando los ángulos son de 30 y 60, se hay esa relación. Porque por eso el seno de 30 grados es un medio. Eh,
Miren acá, de hecho acá lo tienen. Si ven, seno de 30 un medio. Entonces da por esa relación, pero no es para todos los triángulos rectángulos. Aquí realmente proceso matemático no es que haya mucho, Juan, es más el análisis que usted tiene que hacer de la información y esperar que no cometa ningún tipo de fallo en el análisis. Al observar la figura sombreada tan... Hay solo una razón básica para demeritar eso. Entonces, deben entender que, digamos, un triángulo es la mitad de un rectángulo. En este caso, como estamos usando los valores completos, una de las formas, si yo divido acá, me quedan dos valores iguales, como quien dice, la suma de estos dos es igual a la suma de estos dos. Por ende, el área de ese triángulo es la mitad del área del rectángulo. Entonces, desde ese punto de vista, esta afirmación es incorrecta. Entonces, quiere decir que esta se va y esta se va. Porque el área sombreada es igual a la no sombreada, esa es una razón. Y diría que las dos son mitades del rectángulo. Si ven, una mitad y otra mitad, pues sería la mitad. Incorrecta porque el área del triángulo es igual a la del cuadrilátero, no falso. El área del triángulo es la mitad del área del cuadrilátero. ¿Listo? Respuesta, la A. Ah, no, María Jan, es que es en las llamadas que entran a estas horas no sabemos por qué son. Técnicamente no habría nadie que conteste, salvo que sea decir por ahí que no viene el profe en la siguiente clase. La B no, porque dice que es correcta. Por eso nomás. Ya dijimos que no puede ser un tercio porque son dos mitades. Listo, miremos esta que no es tan fácil. Esta sí ya está un poquito más difícil. Pero pilas con la relación de igualdad, no son iguales. Sí, las razones primarias son para triángulos rectángulos, Daniela. Cuando uno necesita hacer uso de las razones en triángulos obtusángulos, oblicuángulos, obtusángulos o acutángulos, se utilizan razón del seno, teorema del seno y teorema del coseno. Un jardín circular de área 20 metros cuadrados está separado 10 metros de una reja circular por medio de un camino de piedras como ilustra la figura. Con la información presentada es posible calcular el perímetro de la reja externa. Les voy a ayudar con dos cosas, aunque eso no ya la habíamos dado hoy. Área de la circunferencia del círculo es pi por radio al cuadrado. Y el perímetro de la circunferencia es 2 pi por radio. En ambas está implícito el radio.
Ángela, Fernando, Daniela, Kevin, David, John. Ah, ah. Hola, qué eficientes. Pues miremos, sí, efectivamente, lo que yo tengo que entender es que no necesito hacer el proceso, pero al tener este valor puedo hallar el radio. Y ya teniendo el radio de acá, le sumo 10 metros y voy a poder aplicar la fórmula y hallar el perímetro externo. Entonces quiere decir que si es posible, eliminamos este y este. Es mirar las afirmaciones. Porque el área define implícitamente el radio del círculo menor. Con este valor y la separación se puede hallar el radio mayor, efectivamente. Porque solo basta sumar el área del camino de piedra, la cual se halla usando la fórmula del área de un círculo cuando el radio es 10 metros. Falso. De hecho, no sé ni qué quisieron decir ahí. La respuesta es la A. Los felicito porque lo analizaron bien. Bien, bien. Listo, miren ese. ¿Cuántos nos quedan? No alcanzamos. No alcanzamos. Va a tocar dejarles tarea. Sencillo, uno podría reemplazar acá el área, que es 20, igual a pi por radio al cuadrado. Despeja uno el radio y va a obtener el radio de la circunferencia pequeña. Y para poder hallar el perímetro de la circunferencia grande, pues necesitamos el radio pequeño más la distancia y vamos a obtener un radio completo. Reemplazamos acá y vamos a obtener el perímetro, no es más. ¿Listo? Miren esa. Sí, efectivamente, nombre raro. Después sigue química, de hecho en 4 minutos y contando. Pilas con estos enunciados, Alejandro, porque lo que terminan haciendo, lo peor de todo es que ustedes memorizan las cosas que son erróneas y esa galimatía de palabras ahí, pues termina enredando a los demás. Cristian, es que uno de los errores que tienen ustedes, y es que uno aprende los errores, aprende lo malo, facilito. Y ese tipo de cosas, al leerlas, una persona que no esté contextualizada va a terminar enredándose mucho. C, D, C, Laura, David, Jorge, C, 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 todos como que la hacen. Dice, semejanza, siempre y cuando N y M y J K sean paralelas. Pilas que eso es una de las cosas que nos tienden a utilizar, pero aquí sabemos que son paralelas porque ambas son perpendiculares a la misma recta. Dos líneas que son perpendiculares a la misma recta, por ende son paralelas, es decir, JK y NM son paralelas. Entonces ya podemos aplicar el teorema de Tales.
aquí está un poquito más grande. Entonces vamos a tener que 6 y 10 hay una relación de 2. ¿Sí ven? 3 por 2, 6, 5 por 2, 10 del triángulo pequeño y el triángulo grande. Entonces en la relación de hipotenusas, por más de que estén, deben cumplir la relación. Dice, con base en la figura, Felipe afirma que el lado LJ corresponde al lado de la medida del lado LN, es decir, LJ es el doble de LN, sí, porque al ser semejantes tienen el mismo factor. Entonces la afirmación es correcta. Ahora miremos por qué. ¿Porque un triángulo tiene lados de longitudes pares y el otro de longitudes impares? No. Correcta porque los triángulos mostrados en la figura son semejantes entre sí. Y si son semejantes son proporcionales. ¿Cómo sé que son semejantes? Línea paralela. Ángulos comparten el mismo ángulo, por ende este y este ángulo son iguales. Están posicionalmente equivalentes y listo. Entonces chicos, un placer haber trabajado el día de hoy. Les voy a dejar tareita. Esa y esa son dos relacionadas, una con semejanza y otra es la pregunta completa. En esa pregunta les dieron teorema del seno y del coseno y le pedían a uno cómo hacer una pregunta muy plana, sin nada de contextualización, pero es de prueba saber. Cuando le da la chiripiorca a los que están construyendo las preguntas. Y es preguntas que de pronto, ¿se acuerdan cuando les decía que había como dos tipos de evaluación en geometría? Las de medición y las de como conceptualización. Entonces tenganlas presentes. Esta, que esa es fácil, y esta que es un poquito más de verificación, ¿listo? Entonces chicos, un placer haber trabajado el día de hoy, retomar ya el trabajo, ya estamos a puertas de un mes más o menos de la prueba como tal. Recuerden que trabajamos una semana después, no más, entonces aprovechémosla al máximo, que todo ese trabajo que se está haciendo es importantísimo y a seguir haciendo el proceso. Entonces, que esto sí depende de nosotros, es decir, todo este trabajo depende de cada uno de nosotros, no depende de un árbitro gringo que nos vaya a hacer el mal en el siguiente, ¿sí o no? Entonces eso depende de cada uno de ustedes, el estudiar, el prepararse para sacar muy buenos procesos. Espero les vaya muy muy bien a todos. Escríbanme por favor, entonces si tienen alguna duda, si necesitan algo de material, si tienen alguna pregunta para aportar, así que los espero ahí en mi correo. Que les vaya muy muy bien. Si a alguien no le respondió el correo, a hoy me faltaron como 3 correos por responder. Si a alguien no le respondí, por favor escríbanme, que pudo haber quedado algo mal en el proceso, chicos. Entonces, que pasen muy buena noche, quedan ahorita con Nuri en química. Un abrazo para cada una de las niñas y un saludo a cada uno de los muchachos. Que pasen buena noche. Chao.